Bueno, amigos, hola a los que ya vuelven. Y hay dos compañeritos nuevos, así que voy a dar una pequeña intro para tratar de sintonizarnos frente a cuál es el objetivo del taller. Cada uno de nosotros es una cosa muy misteriosa. Cada persona es casi que todo un universo. El humano desde siempre ha tratado de descifrar el misterio de qué es el humano, ¿no? Hay una enseñanza ancestral que ha sido transmitida sigilosamente de persona a persona en grupos muy íntimos que explican una estructura del universo y de su fractalmente de su fracción con todas las características que es el humano, ¿sí? Entendiendo que el humano es una fracción idéntica al universo. La enseñanza entonces explica unos mecanismos para conocer qué es uno mismo, qué es. Y la enseñanza es técnica, es totalmente técnica, y verán entonces que la exposición se expresa generalmente en leyes. Y a uno puede que no le gusten las leyes, pero son leyes. Así que encontrarán, cuando empiecen a navegarse, si quieren navegarse los textos directos, pues verán que es muy técnica. Explica un funcionalismo, descúbralo. Fin. Y cuida bastante la enseñanza de no adoctrinar. Pero encontraremos muchas manifestaciones prostituidas por las mismas enseñanzas. Así que para el buscador es un trabajo sacar lo selecto, o sea, leer detrás de líneas en los textos que traen las enseñanzas, sobre todo realizándolas dentro de sí mismo, porque uno coge una enseñanza o una ley, la descubre dentro de sí mismo, entonces la realiza, o sea, se vuelve real. Mientras no la realice, mientras no se vuelva una experiencia, pues es una idea. Y hay dos tipos de saberes: los saberes adquiridos, que son mentira, y otros saberes por experiencia propia. ¿Sí los ven? ¿Sí ven claramente la diferencia? El saber adquirido es que Dios existe. Por ejemplo, o Dios es bueno, o Dios te ama. Y el saber adquirido es mi experiencia propia, aunque no se pueda expresar ni manifestar. Hay un montón de experiencias que ¿quién le va a decir? Por ejemplo, un desdoblamiento, una sencilla experiencia de meditación, ¿cómo puede uno describirla? Es mi experiencia. Una fracción de instante en el que uno se sale del tiempo, ¿quién le pueden decir? No es inexplicable, ¿no? Entonces, la enseñanza orienta juiciosamente a que uno se base únicamente en lo corroborable, por sí mismo. Objeto de estudio debe estar fundamentado en lo que uno puede corroborar. Si no, está en el terreno de la duda, siempre. ¿Que Dios es bueno? Bueno, idea, ¿no? ¿Qué puedo corroborar yo? Entonces hasta ahí va mi descubrimiento, ¿no? Bueno. La enseñanza está, por ahora, por lo menos como me llegó a mí, bajo un nombre que se llama conocimiento de sí mismo, y busca que una persona se descubra, se conozca plenamente. Y el principio indica que somos formados por tres partes: un receptáculo, ¿sí? Un habitáculo divino orgánico, una terminal, un hardware, como un ordenador, como un celular, ¿sí? Una estructura orgánica, divinamente operativa, en donde vive una entidad energética, que es un conjunto de procesamientos, que por ahora voy a poner, por eso dice procesos, mente, emoción, deseo, voluntad. Por ahora los podemos
enredar, pero digamos principalmente mente, emoción, voluntad. La acción se tangibiliza en el organismo material. El hacer y el hablar pertenecen acá. El pensar y el sentir acá. La palabra voluntad es un misterio por ahora que se va a ir comprendiendo porque no es entendible. Y la parte divina o la sustancia divina, ¿sí? esa chispa divina que es en esencia, que la única característica de esa chispa es ser inmutable y no se puede caracterizar. Cualquiera que se ponga a caracterizar esa esencia nos está metiendo cuentos. Esa esencia es la que está habilitando esta alma. Digamos, esas tres partes empieza el ejercicio, la enseñanza entregando también por la ley del tres partes, muy curiosamente. Que ahí vamos a darle un repaso a la ley del 3. Bueno, tenemos un lenguaje común para describir todas las cosas del cuerpo tridimensional y del mundo material. Tenemos ciertas palabras en común para referirnos a algunos procesos de la mente y del alma. Cuando por aquí sale el verbo miedo, como ustedes lo han experimentado, es entendible. ¿Verdad? Se entiende miedo, pero no estoy transmitiendo miedo. Es más, anotación del miedo, anotación de todas las emociones, son totalmente reactivas. El humano no tiene ningún control sobre sus emociones. Si yo les pido aquí que me odien, es imposible, sencillamente no pueden. Yo no puedo provocar odio, a menos que viniera una idea, que el resultado del choque de la idea genera odio, ¿no? Y enamoramiento y tal, bueno. Así que tenemos un lenguaje que nos permite hablar de algo, una noción. Sin embargo, gran parte de las palabras, además de prostituidas, han sido etiquetadas dentro de cada uno para describir fenómenos distintos. De todas maneras, el miedo que tú puedes sentir no es idéntico al miedo que he experimentado. Y esas palabras son más o menos sencillas, ¿no? Pero cuando nos vamos a las otras fantasías de Dios, de conciencia, virtudes, libertad, éxito, resulta que nos metemos en un terreno fangoso. ¿Por qué? Porque lo que tú crees que es amor y lo que tú, todo es diferente. Así que estoy lanzando una palabra que va a encontrarse dentro de un interpretador que lo va a interpretar a su manera y ya hay enredos. Esto nos arroja a una situación un poco compleja, y es que con respecto a las experiencias del mundo real, que lo voy a describir como esta chispita y esta, digamos, el mundo real se le llama a esto. La mente se le llama el mundo irreal. Y esto, más todavía, esto es un sueño. Desde el mundo real, esto que estamos viviendo acá se le llama un sueño. Pero no podemos entenderlo, pero no pasa nada todavía. Solo los que han experimentado, por ejemplo, una experiencia cercana a la muerte, que han estado en un estado de vibración alto, son capaces de experimentar un momento que eso que estamos viviendo acá es un sueño. De resto, para nosotros esta es la realidad, ¿no? Por ejemplo, la palabra realidad. ¿Cómo compartir algo con respecto, usando esa palabra? Enredo. Bueno, eso nos pone en una situación muy difícil porque el trabajo de conocerse a sí mismo está orientado a que una persona despierte. Y para poder explicarle a una persona cómo despertar, necesariamente hay que usar un lenguaje y un glosario con unas palabras que tienen un significado nuevo. Y la persona no tiene palabras asignadas a esas cosas. Por ejemplo, la palabra conciencia. El trabajo indica que despertar la conciencia, despertar progresivamente la conciencia, nos lleva a un nuevo nivel. Pero la mente es imposible que se imagine eso. La mente no puede imaginarse qué es estar despierto ni qué es ser consciente. Para la mente estar consciente es el estado vegetativo en el que estamos, el estado máquina.
Así que probablemente cuando enfrentemos la enseñanza vamos a encontrarnos con un montón de enredos, dudas, malas interpretaciones, pero a lo largo de las experiencias propias se va a ir puliendo y finalmente ese es mi trabajo, porque estoy recorriendo el mapa y mi trabajo es servir a los que quieran recorrerse a sí mismos. Bueno, ahora voy a explicar alma, que creo que es lo más conveniente. Esta maqueta explica saco mi ejército. Esta maqueta explica cuerpo físico, alma, como una cantidad de aspectos, y el espíritu lo describo como una chispita de luz que está en las profundidades de nosotros mismos. Pero cada aspecto de nosotros mismos tiene una chispita de luz atrapada. Así que lo voy a decir en estos términos, que son muy extraños, pero Dios está atrapado en nosotros mismos. O la divinidad está atrapada en un viaje. Sí, Dios decidió atraparse a sí mismo. Eso ya es más loco, pero bueno. Dios está atrapado en nosotros mismos. Sí, porque eso es el gran sacrificio del que se habla. O sea, el gran sacrificio de Dios es encapsularse en un montón de pensamientos y emociones para que uno viva un viaje. Y darle vida a eso, porque la chispita divina es lo que le da vida a todo lo que está operando. Bueno, esta mente está condicionada. O sea, todos los pensamientos están orientados a bien y mal, justo e injusto, la dualidad conceptual. Los opuestos continuamente en la parte mental. Así que tenemos, por ejemplo, un pedazo de nosotros mismos que juzga de mal, otro pedazo de nosotros mismos que juzga de bien, algo que es justo, otra cosa que es injusto. Y así cada pedazo de nosotros mismos es un pedazo, un fragmento de nosotros mismos. O sea, estamos fragmentados interiormente. Y hasta que uno no se dé cuenta de que ese pedazo solo es una fracción de sí mismo, no está dispuesto a que ese pedazo muera. O sea, que se deshaga, que se elimine. Y todas las emociones reactivas se enganchan a los conceptos formando una molécula. O sea, por eso está más o menos dibujado así. Esto es una gran molécula que tiene atrapada una chispita divina. O sea, dentro de cada de estos pensamientos y emociones y deseos hay un potencial inimaginable de otro nivel. Así que por ahora voy a describirlo como que las virtudes están atrapadas en los defectos. Voy a usar un ejemplo muy sencillo y es, por ejemplo, un pedazo de sí mismo que es mentiroso. Digamos un yo mentiroso. Un yo mentiroso tiene atrapada la honestidad, decir la verdad. Cuando una persona es mentirosa, o sea, tiene un yo mentiroso que es usado para algo, y muere ese yo mentiroso, surge la honestidad en esa persona por encima de lo que sea. Va a decir siempre la verdad, pero murió la mentira, ¿no? Entonces a eso se refiere la muerte de los defectos. Muere un defecto y queda una virtud de forma natural, que es una de las características de esa esencia en este nivel, porque hay dos niveles. Este es un nivel de una densidad de la esencia y este es otro. Bueno, ahorita no vamos a enredarnos tanto, pero sí. Listo. Entendiendo esa alma como una cantidad de yoes o de fracciones egoístas, porque cada uno, aunque no lo alcanzamos a darnos cuenta, la operación humana es 100% egoísta. 100% egoísta. 100. Si le doy flores a una, a la otra, si le doy gracias al otro, es egoísmo. En principio. Y eso es muy útil en el trabajo. No confiarse jamás de que algo lo está haciendo la esencia. Eso es una de las cosas que pegan duro, pero pueden ser muy útiles. Voy a poner una escena para dramatizar esto. Iba caminando y iban dos chicas. Iba por este lado de la acera y adelante iba una chica en ese sentido y en el otro lado una chica en el sentido opuesto. La chica de adelante saca un cigarrillo. Va y mira y no tiene briquet. Como yo voy caminando, pues la veo. Y entonces la otra del otro lado viene caminando fumando. Entonces la que va con el cigarro sin el briquet le dice: ¿me prestas tu encendedor, lighter, ¿cómo le dicen? Bueno, el mechero. ¿Me prestas tu mechero? Y la otra: claro.
voy a dramatizar las dos ahí, cómo me sale. Entonces le dice la del mechero, claro, saca el bolso, toma. Y la otra, entonces prende el mechero. Y se lo va a devolver. Y entonces esta dice, no, quédatelo, tranquila. Y la otra dice, no, pero ¿cómo? Y la otra, no, sí, tranquila. Y entonces la otra dice, ay, bueno, gracias. Y se fue con el mechero. Entonces la que regaló el mechero, se fue jurando que es súper bondadosa. Y la otra se fue plenamente agradecida del mechero. O sea, un yo agradeciendo y un yo siendo bondadoso. Esto es una trampa total. De verdad que estamos en una trampa y un laberinto increíble dentro de nosotros mismos. Bueno, ¿a qué arroja esa? Meterles esa escena que dentro de nosotros mismos somos en cada momento una composición de aspectos psicológicos. En un momento somos una composición psicológica, en el siguiente instante otra, en el siguiente otra y en el siguiente otra. Cada momento hay un paquete de yoes según unas leyes que voy a tratar de explicar. Y hasta que uno no observe esa cadena de yoes y haga algo con eso que uno es, va a seguir exactamente idéntico como está hasta que termina la caducidad del organismo material. Termina ese proceso y es reincrustado de forma normal para habitar en otro organismo en otro siguiente momento. Que no está mal. Repetir es lo natural. Entonces, ¿qué dice la enseñanza? La enseñanza orienta a 3 trabajos fundamentales para despertar. Están por acá. Tienen que ver también con la ley del 3. El trabajo más elevado que orienta la enseñanza es servir a los demás desinteresadamente. Servir a que el prójimo incremente su conciencia. Que la otra persona pueda hacer algo con su vida, se conozca, haga algo de progreso. No darle el mechero para que fume, sino servir de alguna forma. Ese es el primer trabajo que propone. Pero cuando uno revisa el tiempo de su vida, si las 24 horas del día, se da cuenta que, bueno, pues 6, 7, 8 horas duerme, o 9, 10, se está sirviendo a sí mismo. Aunque hay una parte fundamental del mantenimiento de la máquina que necesita una atención, ¿no? Pero en 8 horas, tal. Otras 8 horas para poder trabajar, bueno, más la hora del transporte y tal, digamos 9 horas. 9 horas de currar para poder mantener la máquina. 16 horas, ¿no? Ahí vamos. Hay una hora, 17. Hay una hora de mantenimiento básico de la máquina, que es lavarla, alimentarla. Bueno, digamos esas 2 son lo básico. Pero hay otros usos de la máquina de entretenimiento, ¿no? Usamos la máquina para entretenernos en la tele, en el Facebook, bueno, etcétera, ¿no? Al final vamos a justificar que esas 24 horas estamos tan ocupados abasteciéndonos a nosotros mismos que sinceramente de ley, el que hace su diagnóstico se da cuenta que si le va bien, va a justificar que darle a la familia es servir al prójimo. Es que yo le di a mi hija, es que yo le compré tal, es que yo pago el alquiler para todos y tal. Bueno, eso hasta ahí le va a llegar. Pero bien, estamos en ese nivel y no pasa nada. Pero es un nivel en el que no tenemos tiempo para servir a los demás. Porque dentro de nosotros lo que tenemos solo nos da para abastecernos a nosotros mismos. Bueno, para poder servir a los demás es necesario que haya algo dentro de uno que sea útil al otro, ¿no? Entonces, la enseñanza orienta a un trabajo que se llama morir. Y es que mediante un ejercicio, cada uno de esos defectos, voy a llamar defectos, cada uno es el yo mentiroso, el yo fumo, el yo adúltero, el yo peleo con el otro, el yo me quejo, bueno, etc. Cuando va muriendo, cada yo va despertando una conciencia que estaba ahí guardada, oculta, encerrada. Y eso es una fuerza de servicio. Pero eso es tremendo trabajo.
porque indica que yo debo ser capaz de activar algo desconocido por mí mismo, que es como un ojo observador, y empezar a observar eso que yo soy continuamente, para primero empezar a conocerle, porque en el trabajo uno se toma a sí mismo como un objeto de estudio, como una tercera cosa. Si voy a conocer voy a conocer esa cosa que yo soy. Entonces necesariamente hay un desdoblamiento, porque para poder observar la mente tiene que haber algo que observe la mente. Entonces debe activarse, y eso va a tomar unas semanas y meses, ser capaz de observar una conversación. Como dentro de uno hay alguien que dice tararara, y otra cosa dice tararara, y después el otro argumenta tal, y después el otro tararara, pum pum, resuelto, y resolví. Y observar eso es tremendo trabajo, que ya hemos hecho varios ejercicios tratando de. Ese trabajo de morir va a detonar una fuerza muy potente dentro de uno, y sobre todo va a alistar a la máquina con un tipo de energías especiales que van a permitir crear algo desconocido, que voy a llamar los cuerpos internos del ser, o digamos que es crear un cuerpo de otra naturaleza acá para que pueda resistir el poder de nuestro ser, porque esto es de una naturaleza superior. Y bueno, eso también, si siguen los textos, encontrarán unas pistas por allí. Pero ese trabajo del nacer es, también lo voy a decir de otra forma, es encarnar la divinidad, crear unos cuerpos para que la divinidad baje y encarne. Bueno, eso ya suena un poco extraño, pero bueno. Y ese proceso del nacer tiene que ver con el sexo. Hemos hablado un poquitín de ese, pero no. Esos tres trabajos representan las tres fuerzas primarias latentes dentro de nosotros mismos, que están acá como el Padre Cósmico o la fuente, la Madre Tierra, que es la sustancia con su inteligencia, y el Hijo, que de alguna manera somos nosotros. Con estos tres trabajos propuestos, que es morir, servir, nacer, entonces es que la enseñanza orienta que con esos tres trabajos produce un resultado que puede ser experimentado por cada uno. Bueno, entonces lo que estamos haciendo en este taller básicamente es sensibilizarnos frente a la autoobservación. Estoy enfocando los ejercicios que hacemos en grupo para activar la posibilidad de que uno se observe a sí mismo. Porque mientras uno no se observe en el día a día, en lo que está haciendo, es una máquina absolutamente mecánica, con una de las particularidades, y es que se cree muy especial, única y original, y resulta que somos una fotocopia de todos los demás, igual. Básicamente todos somos un ordenador divino, pero con distinto contenido. Pero en procesamiento casi igual. Pensar, sentir, quejarse, insultar, criticar. O sea, todos los procesos que los he llamado verbos, todos tenemos los mismos verbos. Sufrir, callar, omitir. Vamos a encontrar esos procesos en todos. Bueno, así que voy a seguir para repasar la ley del 3 para hacer un ejercicio. Si tienen alguna duda hasta aquí, ya sé que llegaron un poquitín tarde, pero si tienen duda, pues... ¿No? No. ¿Ninguna? Yo me surge algo. Cuando hablas decías algo de gracias, cuando tienes el gracias, tienes el egoísmo. Un yo puede dar gracias. Eso es. Yo puede dar gracias, pero si desde la gratitud, eso no... Eso es descubrirlo uno. Sí, por ejemplo, si a mí me da placer recibir flores, voy a poner un ejemplo, me da placer recibir flores y alguien viene y me trae flores y yo me invado de alegría, o sea, esa sensación emocional me invade. Gracias. Y me hace sentir especial, aunque me puede estar mintiendo, manipulando, es un truco. ¡Pum! Y entonces yo me hipnoticé, qué guay, me trajeron flores. Gracias. ¿Quién dice gracias? Se los voy a confesar. Hay un yo que se cree importante y cuando lo hacen sentir importante, entonces agradece. Y es una mentira. Muerto esa autoimportancia, entonces nos volvemos
inmunes ante el halago como a la crítica. Y ya no soy importante. Pero es una trampa porque es que, como ya les dije, que toda la información está prostituida y etiquetada ante. Entonces uno va a un concurso espiritual y tal, pseudo espiritual, y dice, no, hay que agradecer, hay que agradecer, hay que agradecer. Muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero resulta agradeciendo hasta por los placeres que recibe. Y eso es exactamente como el dealer que le da placer al otro y lo está volviendo adicto. Darle placer a otra persona es una cosa negra en el trabajo sobre sí mismo. Pero ahorita les va a sonar extraño. Ya sé que puede ser un golpe porque suelo aquí darles caña dura, pero darle placer a otra persona es metérsele en su alma sin que se dé cuenta, porque no tenemos el blindaje apropiado para interrumpir ese flujo. Se nos mete, nos da placer, o sea, un yo del placer se alimenta con energía nueva, explota y queda agradecido. O sea, una emoción placentera la llamamos. Me quiere, soy importante para él, para ella, etc. Y resultamos yéndonos convencidos y autohipnotizados de que somos importantes para el otro, cuando sinceramente nos está usando y manipulando. Es duro, ¿no? Es que soy muy directo por lo que he descubierto dentro de mí mismo, ¿sabes? Si no, hablaría más suavecito. Sí, podría disfrazarlo más. ¿Entraría en contradicción eso con la autoestima? ¿Cómo? ¿Entraría en conflicto con la autoestima? Es una trampa es una trampa, tienes razón, es una trampa porque cuando uno empieza a descubrirse a sí mismo, en algún momento puede caer a odiarse a sí mismo. Cuando se percata de que es totalmente egoísta, se puede polarizar uno y decir, miércoles, no puede ser que yo sea así. No, qué terrible. Y surge un odio por sí mismo, un desprecio por sí mismo. Pero es otro yo. No hay aceptación. Es fundamental aceptar que sí. Por ejemplo, me gusta el porno. Ejemplo. Sí, o sea, listo, es negro y tal, pero odiarme. Por eso no es trabajar, no es limpiar, no es comprender, no es progresar, no es llegar a otro nivel. Sí, lo digo porque en un momento de mi vida muy negro consumía porno. Así donde parece que estuviera hablando de conciencia y tal, pues mentira, hay un montón de oscuridad dentro de mí. Entonces, consumía porno y después estados de ganas de suicidarme, por ejemplo. ¿Qué es? La acumulación de un montón de energía que detona en supuestamente salir de esa situación con un método, supuestamente el suicidio. O sea, resolver, ¿no? Muy recursivo, ¿no? Porque es un yo recursivo. El suicidio es recursivo, recurre a. Así que, debido a que he vadeado en mis descubrimientos de mí mismo un montón de obstáculos, por eso te digo, sí, hay una autoestima ficticia del común que lo invita a uno es a adorar a su propio ego, a satisfacerse o despreciarlo, y el centro está en observar y conocer, como si estuviera conociendo a otro vecino y sin juzgar dijera así es. O sea, es un hecho irrefutable sin calificaciones. Es un hecho. Tiene placer con el porno. Listo, es un hecho, no está mal ni bien, porque ahí empieza el mal y bien. El mal y bien tiene que morir. Difícil, pero tiene que morir, porque el mal y bien únicamente es una interpretación, siempre. Siempre que vean un mal y bien, siempre es una interpretación subjetiva. Lo que para mí es mal, resulta que para el otro es bueno. Siempre es así, entonces es una mentira que yo me estoy haciendo. Fruto del dualismo, claro. Y siempre que yo esté polarizado en un lado, juro que tengo la razón. Muy difícil, quitarme la razón a mí mismo, ¿no? Entonces por eso sí puede caer uno en eso, pero sí en mi caso, por ejemplo, murió el desprecio por mí mismo. Y surgió como, voy a decirlo así, es que es muy loco usar esa palabra, amor. Pero bueno, digamos, surgió como un amor por mí mismo. Pero es peligroso esa palabra amor, ¿no? Voy a decirla de una vez. Hay amor supuestamente es que en el sexo, o amor en dar a amamantar al bebé, amor, un montón de cosas llamamos amor en el mundo material.
Llamamos amor también a todas las burbujitas, esas maripositas que sentimos cuando estamos enamorados y tal. Pero resulta que esos son dos niveles y existe algo más elevado que la mente no conoce. Pero como lo que conoce como amor es lo que ha experimentado, entonces pues ya conoce el amor. Entonces tremendo conflicto de lenguaje, ¿no? No hay. ¿Tú ya decías lo del amor incondicional? Digamos sí, y prefiero dejarles la inquietud de que no conocemos el amor. Me parece lo mejor. Que alguno haya tenido un chispazo de servir al otro o algo así. En mi lenguaje, que estoy reasumiendo, hablo más bien de servir al otro. Para que sea un amor activo y no unas chispitas y maripositas pasivas. Sino hacer. Si quiere hablar del amor, ¿qué hace por el prójimo? Y por el desconocido. No por su núcleo familiar. Porque el núcleo familiar nos satisface a nosotros mismos. Total, o sea, yo le regalo algo a mi madre, ejemplo, y le veo la sonrisa, ¡fua! Eso te complace, claro. Pleno, lleno. Lo que no veo es que me estoy dando es a mí mismo. Que me estoy dando satisfacción. Le doy el móvil, ¿cuánto vale esa sonrisa? Tiene precio, pero ya, sonrisa. Y me di fue a mí mismo. Y cuando la mamá está, por ejemplo, en un conflicto, sinceramente, también esto les va a dar duro, pero yo la quiero sacar de ese conflicto por puro egoísmo. Porque a mí me duele que ella esté en conflicto. Y yo lo que quiero es yo no sufrir. Obsérvenlo y verán. Yo quiero sacar al ser querido del dolor, es porque a mí me duele. Si yo fuera plenamente consciente, lo dejaría en su dolor. Porque de ahí seguro que aprende. De ley que aprende. Pero no, yo no quiero sufrir. Entonces yo lo saco del dolor. Venga, no, yo lo ayudo, yo lo saco, no. Y con afán, no. Ya te pasó. ¿Quién descansa? ¿Es que eso es egoísta? Es que es genial. Uno es genial, ¿verdad? Y por eso la enseñanza orienta a que uno se conozca a sí mismo. Y una cosa que mencionaste tú, muy importante, que tal vez no la terminé de ajustar ayer, y es cuando uno está pendiente de los defectos de los demás, está también en estado de hipnosis. No sirve de nada, que es que el otro podría ser más espiritual, que el otro podría ser mejor, que es que eso es un yo, que es que mire que está juzgando. Hipnosis. El trabajo orienta únicamente, de verdad de ley, a que uno se cambie a sí mismo. Búsquese, conózcase, cambie algo entre sí mismo. Y bueno, los 3 trabajos son opcionales. Sinceramente, eso de servir es una propuesta de trabajo, ¿saben? O sea, yo les estoy proponiendo en algún momento uno dejar de empezar a destinar minutos, horas al día para servir al otro, ¿no? Sin cobrarle, por eso desinteresado. El trabajo del morir, pues es un trabajo del día a día. Mientras... Perdona que te interrumpa. Dale. En mi caso, es que me está resonando un montón el hecho de servir a los demás sin cobrar. Tiene una contraposición, quiere decir, también te gusta ver la sonrisa, ver la satisfacción, haber contribuido a sanar o eliminar el dolor o lo que sea de la persona a la que te brindas, ¿no? O sea, digamos, yo hago canalización, yo no cobro, ¿no? Y estoy plenamente satisfecho y es una de las mejores cosas que he conocido en mi vida. Pero siempre me queda el resquemor de decir, coño, lo estoy haciendo, pero porque me satisface a mí, bueno, mayúsculas, ¿no? Bueno, eso debe descubrirlo cada uno, porque también es una trampa. A eso me refiero. ¿Y cómo lo encuentra uno? Como cuando uno se mira a sí mismo y se cree que uno es el que hizo. Es un poco difícil, pero te la digo así. Si yo creo que yo soy el que hice y yo lo asumí como mi trabajo, y entonces yo recuerdo, es que yo he hecho como unas... Mira cómo es. ¿Cuántas canalizaciones has hecho? Yo he hecho unas 50. ¿Y cuántas personas han mejorado? Uy, no, yo ya he hecho... Si uno guarda el recuerdo de yo hice, no tiene ni idea del poder de la divinidad, porque la divinidad fue la que hizo. Pero uno está asumiéndose, apropiándose de un proceso divino. Por eso el Maestro Jesús decía que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, si usted hace por acá, que no sepa,
No se guarde para usted el mérito de ser el hacedor. Sí, es una trampa que yo reconozco y que además he intentado saltar. Entonces uno ahí se la va a dar. Por eso la palabra que dijo Amparo es amor incondicional. ¿Qué es incondicional? Sin condiciones. Y una de las condiciones es satisfacción. Así que si yo hago sin expectativas, Es lo que procuro. si uno hace sin expectativas, entonces no hay posibilidades de que pase una cosa y otra. Bueno, claro que siempre y cuando uno esté cada vez en un mejor nivel de ser, ¿no? Porque digamos cualquier proceso energético dentro del otro humano que vaya supuestamente a sanarlo, a mejorarlo, a tal, sin que el otro entienda por qué está así, es meterlo en otro lío. ¿Sabe por qué? Porque el otro va a creer que tú lo sanaste, mentira, se va a escapar de la prueba, mentira, trampa, se escapó y no entendió. Y no se conoció, no entendió qué estaba pasando dentro de sí. Entonces se va más sano y dice, ya, o sea, sí me sané y sigo mi tren de vida de hipnosis. Le ayudé a otro, me cambié. Listo, si hay unas almas que quedan sensibles, ¿no? Y tal, y dicen, oye, gracias tal, porque como no se cobró, entonces hay un poder muy particular cuando no se cobra. ¿Cuál es? El de que yo como que siento que como que recibí y no pagué, ¿no? Entonces yo me quedé con algo. Recibí algo y no pagué. Qué raro, ¿no? Es que es raro. Es que es raro no pagar. Es que esa es la gratuidad, no solamente la gratuidad económica, es la gratuidad total también de mente, de corazón. Entonces si se logra ser un canal, un servidor, el servidor no se asume, como un mensajero, no asume el mérito de lo que hace. Y tampoco espera, pero para ello el canal debe limpiar y limpiar y limpiar. Que eso no se limpia de la noche a la Sí, mañana. pues claro. Realmente estás No. estás sirviendo tú, o sea, dentro de... Todos servimos siempre a todos, pero en diferentes leyes. Todos somos usados por todos, ¿no? Todos somos usados por todos. Que eso más o menos es servir, ¿no? Pero servir a ciegas, ¿no? Si la mamá le sirve al hijo dándole tal, el hijo se sirve de la novia para sexo, el otro le sirve al otro para uno. Siempre, como todos nos usamos, mejor dicho es la palabra, en las leyes inferiores. Pero para aprender al otro servir, debe uno tener algo de conocimiento frente a, de verdad, mi influencia en el otro, de verdad, ¿qué podría provocarle? Porque es que hablarle muy bonito a otro es tan fácil también. Y nos volvemos excelentes narradores y manipuladores. Pero ¿qué le quedó al otro de verdad? O sea, pasa una semana, un mes. ¿Hubo cambio? ¿Hubo guerra? ¿O el alma no estaba preparada y no pasa nada, no? Entonces es otra trampa. Viviré diciéndoles que hay trampas y trampas debido a que se me presentan trampas y las vea y las veo. Y por eso le digo lo que le digo, ¿no? Porque, por ejemplo, al hacer este taller, hay un montón de expectativas dentro de mí previos. Y posterior a hacerlo, entonces quedan satisfacciones, lástimas, es que no dije, es que pude haber dicho. Y todo es el reino de la mente. Todo es fantasía. Entonces es el ejercicio mismo de lo que hago, ¿no? De lo que se hace. Bueno, entonces vamos a repasar esta ley del 3 de nuevo. Aquí hay 3 personas nuevas, pero ahí vamos a repasarlo. Para ver si volvemos a hacer un ejercicio que ya permita arrojar un poquito más de capacidad en la percepción. Entonces repaso. Voy a volver a recrear el móvil. ¿Alguien me presta un móvil, por favor? Aquí está. Listo. Voy a volver a recrear la escena de móvil. Vamos a meternos directamente a psicología, que es lo que nos va a meter choques para despertar. Bueno, existe una ley que se llama la ley del 3, que revisándola en estos 3 ítems que son fácilmente ubicables en todo momento, son la idea como un componente generalmente pasivo, se debe tener una idea, el ánimo como un fuego que anima, y la creación es la acción, se refiere a la acción que crea. Así que esta ley se le llama la ley de la creación.
donde se necesitan dos componentes diferentes, no opuestos, sino en diferente nivel, que puedan, al estar sincronizados, generar una tercera fuerza que lleva a la acción. Y todo el tiempo estamos creando, somos creadores. Entonces voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, una empresa, ¿no? Entonces la empresa, si yo voy a armar una empresa, tengo que tener una serie de ideas más o menos relacionadas con la cosa, ¿no? Algo tengo que saber. Tengo que tener un ánimo, un fuego, un deseo, unas ganas de... Y pues manos, pies, trabajar, ¿no? Y si no es trabajar, pues armar un equipo, dividir, gestionar, tal, pero hacer, ¿no? Entonces para armar una empresa se necesitan esas tres fuerzas. Y veremos que si la idea no está, no es suficiente tener ánimo y tener las manos, pero no saber el cómo, a ciegas. ¿Para dónde va si no hay idea? Si no hay ánimo, puede tener toda la idea y el recurso material, pero si no hay ganas, no arranca, porque no hay ganas de hacer. Y si no hay cómo hacer, si no hay verbo para explicar, si no hay manos para armar, puede tener estas dos, pero no se hace. Entonces esto lo vemos para todo, para hacer un paseo. Y esto es muy importante que empiecen a detectarlo, que uno empiece a detectarlo en el día a día. En el día a día, cualquier cosa. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Cuáles son esas tres fuerzas que me tienen en este proceso? O que me involucraron acá, tal, o por qué estoy acá. Entonces uno mira cuál es el paquete conceptual, cuáles son las fuerzas del ánimo y cuáles son las acciones que estoy ejecutando. Y ahí empieza a reconocer la ley del 3 dentro de sí mismo, que para esto es lo que la explico, para que se realice, para realizarla dentro de sí mismo. Bueno, esta ley está en varios niveles. Hay un nivel, digamos, superior, humano y animal. Predominantemente vamos a referirnos a este. Pero conviene considerar este, porque este puede fluir en ese triángulo en nosotros mismos. En este triángulo, entonces, en la idea está planteado que existe una sabiduría de todo el universo dentro de nosotros mismos. Ya es. Toda la sabiduría del universo ya existe, pero puede fluir o no a través de nosotros. Es una idea. Y la fuerza del amor es una fuerza, pero puede uno ser motivado por esa fuerza o no. Y el hablar, que el maestro habla básicamente y no tanto hace, pero bueno, también hace. Así que este triángulo está planteado como el triángulo del maestro, el que fluye a través de la sabiduría y lo motiva la fuerza del amor para su obra. En nosotros está implantado un triángulo de otro nivel, que es: tenemos las ideas en nuestra sabiduría, o en la sabiduría nosotros tenemos un paquete de saberes y una capacidad de procesamiento. O sea, si nos vemos como un ordenador, pues hay unas ideas y una capacidad de procesar ideas. Eso acá. Acá está el sentir, el sentir del alma, ¿sí? El sentir emocional, que es el predominante, aunque también tenemos el sentir físico, ¿sí? El de las sensaciones, el calor, la suavidad, el placer, digamos lo que genera el organismo material, que también es un sentir. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hablamos? Que hay un sentir del cuerpo, hay un sentir del alma y también hay un sentir superior, que es, si alguno de ustedes ha experimentado, por ejemplo, esa alegría que queda cuando tú le has tal vez servido a otro humano y ese otro humano de verdad de ley que tiene tal, hay algo. Ese algo no es ese sentir del otro nivel del placer. Entonces por eso nos enredamos tanto en el lenguaje, ¿no? Porque yo digo, no, yo siento amor. No, yo sí siento amor. No, ¿qué va? Bueno, perdidos. Este triángulo es el que nos está gobernando actualmente. O sea, somos ese triángulo. No es que tengamos, no es que tal. Somos ese triángulo. O sea, somos una capacidad de pensar, somos una capacidad de sentir y una capacidad de hacer hablar.
el proceso que voy a explicar es ser capaz de observar esos yoes o esos fragmentos psicológicos dentro de sí mismo que están funcionando en cadena y nos tienen siendo lo que somos. O sea, somos esa cantidad de yoes operando en cadena. Por eso esta imagen de la cadena. Y en la medida que uno es capaz de observar su secuencia y empezar a operar sobre ella, cambiar un concepto de bien a mal, se va a dar cuenta que, por ejemplo, desbarato un concepto de mal y resulta que la emoción desaparece. Como cuando pasa, por ejemplo, cierta persona hizo tal cosa y yo, qué mal. Y después me dicen, sí, pero es que antes le habían hecho tal y tal. No, ahora sí entiendo, ¿no? ¿Sí me entienden? Como cuando, por ejemplo, eso pasa cuando uno ve una noticia de esas de hombre le pega a su mujer y tal, qué mal, ¿no? Y después se entera, no, pero es que la mujer había dejado encerrados los niños y entonces uno de ellos se quemó en una olla de agua y tal. No. Antes le hubiera, si la tuviera al frente también le ayudo al tío. Entonces miren cómo nos parcializamos con un saber. Entra un saber, sale la emoción y somos capaces hasta de golpear. Entonces, mientras si quito el concepto mal o bien en un instante, estoy interrumpiendo la cadena. Por tanto, mi hablar y mi hacer no va a manchar ni a mí mismo ni a los otros. Bueno, y para que este rollo, un momento, vamos a esta gráfica que le había explicado y es de lo que uno es, entonces va a incidir en los demás, ¿no? Si yo me quejo, por ejemplo, entonces yo me voy a quejar en 10 personas, 20, 50. Y durante toda mi existencia, que está más o menos aquí en 3 generaciones de 25 años, pues me voy a quejar, entonces estoy influyendo en la queja. Esos se van a quejar y se van a quejar y todos se van a quejar y conclusión, manché el mundo de queja. Y cuando muere esa alma y es desalojada, esa alma es desalojada de ese organismo físico y vuelve y se incrusta en otro. No está programado esto, ¿no? ¿Sentiste algo? El teléfono que no está programado. ¿Pero sentiste algo? ¿Sí? Esta vez no. ¿Nada? Yo ya no. ¿Estabas en paz? Bien, chino. Sí sirvió para algo. Luego te contamos. Sí, después le contamos. Entonces, cuando esta alma está incidiendo con la queja 3 generaciones, cuando vuelve y se incrusta en otro organismo, resulta que de lo que dio va a recibir. Ni idea. Entonces la mamá le va a dar coscorrones o le tan, inocente, y que lo van a engañar, lo van a comerciar con él, y resulta siendo una víctima. Y vuelve y le vomita a los demás de lo mismo. Otra cosa es cuando dentro de uno se desarrolla la virtud, que es cuando muere un defecto queda la virtud, ¿no? Se desarrolla la virtud, entonces hay una incidencia y una influencia en un paquete de personas. Ese paquete de personas puede que influya en otras y así se construye como un mundo nuevo. No el mundo nuevo fantasioso de que algún día el mundo va a estar bien y tal, que es mentira, sino la posibilidad de que la incidencia de un alma represente el incremento del nivel vibratorio de una población. Como sea, no como yo quiera, como sea. ¿Está claro eso? Entonces esa es la idea de tener esa cadena, porque esa cadena nos tiene incidiendo en los demás de forma totalmente mecánica. El que cambia esa secuencia empieza a incidir de una forma distinta en el organismo planetario. Bueno, entonces vamos al drama. El drama empieza así con varias escenas para tratar de... El drama empieza aquí con Cristian haciendo un taller y le entra una llamada telefónica. Entonces este es el triángulo, el primer triángulo. Entonces, el primer triángulo dice saber. Voy a usar la palabra saber. Entonces ingresa un saber por los 5 sentidos, ¿no? 5 sentidos, ingresa un saber, vibración.
o ruido. Ese saber, como ya tengo el recuerdo de que vibración igual llamada, como estoy aquí en la tarima, entonces emoción, ¿no? Ella, qué incomodidad. Bueno, tal, negativa, ¿no? Emoción negativa. Rápidamente y pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Como no apagué el móvil, tratarme mal, un pensamiento, sale una voz y dice, qué tonto, qué torpe, ¿cómo pudo? ¿Qué estarán pensando? Tal. Bueno, todo eso pasa. Esa emoción me somete, como es un fuego, me anima a algo. Yo tengo que hacer algo porque si dejo la cosa sonando, se incrementa. No solo la mía, sino la de todos. Y la de todos la tengo dentro de mí. ¿O no? Porque como estoy viendo, hay otro, ingresa el saber de todos y se vuelve también mis recuerdos. O sea, yo recuerdo que todos están acá mirándome. Y eso me hace sentir más incómodo. Entonces tengo que hacer algo. ¿Por qué tengo que hacer algo? Para detener esta emoción. Porque esta emoción no me gusta. Si yo controlara plenamente, no habría calma y paz y hago lo que tengo que hacer. Pero no. Generalmente ahí, bueno, tal. Este hacer y hablar, entonces me lleva a lanzar la mano o apagar el móvil o meter la mano y mirar, ¿no? Depende de cuál yo. Si hay un yo que quiere saber, entonces saca el móvil y observa. Ahí ya estamos en el otro triángulo. Porque en ese triángulo ya entró información. Dice mami. Y cuando entra mami, de nuevo, la ciudadela psicológica esa que he creado de familia indica que la mamá tal, de pronto estaba en el médico, tal, lo que sea. Entonces hay otra vez un momento de decisión. Si no es importante, entonces tengo la emoción que corresponda y la acción va a ser colgar y apagar. Pero si mi recuerdo me dice mamá médico y la alarma emocional dice miedo, la acción es contestar. Porque esto es más importante. O sea, la mente básicamente lo que hace es que es más importante. Y contestar. Sale ese triángulo. Siguiente triángulo. Contesto. Mamá, ¿qué pasó? Estoy ocupado. Ejemplo. Le lanzo el verbo para que me diga lo que me va a decir. Otro paquete de saberes, ¿no? Es que estaba en tal y me dijeron que tal. Entra ese saber. Me va a provocar unas emociones. Ay, mamá, eso no es importante, la llamo después. Sale el verbo. Tin. Y en el siguiente triángulo, bueno, chao, despido, tin, apago, termina la escena. O sea, una escena tan sencilla. Bueno, listo, pues no es tan sencilla porque estaría enfrente de un auditorio y tal. Pero bueno, pero esto ejemplifica cómo esta cadena de triángulos de estas tres partes nos tienen absolutamente presos durante el día. Absolutamente presos. Uno no es dueño de sí mismo. Son más dueños los demás de uno que uno. Todo lo que hace el otro me provoca emociones sin ser capaz de controlarlas. Todo lo que hace el otro sin ser capaz de controlarlas se vuelve recuerdos dentro de mí. Y todos mis recuerdos son apps, son programaciones. Y si yo estoy lleno de programas que me voy comiendo todo el día, básicamente todos programamos a todos nos programamos a nosotros mismos. Entonces el método que le estoy planteando es, venga, empiece a destruir sus apps. A desprogramar. Destruir. Formatear. Entonces el método propuesto es como un tipo de fragmentación. Porque esto pasa muy rápido, si se dan cuenta, esto que lo acabé de explicar en cuántos minutos, esto realmente es pum, pam, pum, 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 pum. Y eso llamamos ser consciente. Llamamos ser consciente a contestar, evaluar. Y hay otro nivel de conciencia más elevado que permite percatarse de eso y descubrirse como un robot. Descubrir, uy, pero es que esta fuerza me lleva, uy, pero es que cómo me cuesta no hacer esto. Cuando a alguien le tocan la herida,
quiere contestarle y refutar y defenderse y bueno, etcétera. Bueno, ¿entendido esto? ¿Alguna inquietud de esto? La inquietud es que tú nos proponías acabar con las emociones. Esa era la inquietud. Sí, bueno, las emociones son como más difíciles en mi sentir, pero bueno, digamos que tú puedes destruir un concepto y la emoción se desvanece. Pues técnicamente es así, pero no deja de ser importante conocer la emoción. O sea, como vivirla plenamente, ¿no? No es rechazarla, odiarla, sino, sí, hay miedo. Sí, como, ya listo, sí hay miedo. Hay miedo. ¿Por qué? Porque hay un concepto, siempre detrás del miedo hay un perder. Por eso está cadena. Es importante destruir el concepto. Pues, La emoción. cuando se desvanece el concepto, la emoción se desvanece porque es que ya no hay. Pongo un ejemplo. Tú crees que, por ejemplo, este móvil, tú crees que es tuyo, ¿cierto? Entonces, si lo destruyo, te sentirías de alguna forma. Pero si cojo ese que yo llamo mío y lo destruyo, no siente nada, ¿no? Él verá, ¿no? Listo. Así que si tú psicológicamente le quitaras a este móvil la palabra mí plenamente, ¡pum! No hay emoción. No habría emoción. Entonces el quitarle el mí, pero cuesta. ¿Por qué? Porque es que las fotos me costó 300 euros, que es que el chat, el mail, es que ahí tengo, es que tal, es que me lo regaló mi tal, es que no he pasado los contactos, es que tal, bla, bla, bla. O sea, todos los apegos de todas las satisfacciones, placeres y confort que me representa, no me los quiero perder. Porque ni siquiera por los 300 euros. Tiene otro valor. Pero si yo le quitara el mí hoy ya, digamos, si lograra destruir la idea mí, me libero del equipo. Me libero conceptualmente y entonces soy inmune ante las emociones que me puede provocar. Inmune. No hay cómo dañarme, no hay cómo manipularme, no hay cómo amenazarme, persuadirme. No lo inmune ante. Pero no te insensibilizas. Sí. Pero listo. Pero hay otro nivel superior, desconocido. Viene otra experiencia de lo real. Viene otra experiencia que es real con respecto a la fantasía del mí. Y como no se las puedo explicar, ni es mi trabajo venderles mariposas, solo con decirte, algunas personas acá han experimentado un poquitín de algo más allá de las emociones y la mente. ¿Sí? Sí. Listo, bueno. Eso es un indicio, una noción pequeña de algo que hay más allá. El que empieza a renunciar a todo eso que está aferrado, empieza a experimentar eso que está más allá, al ritmo de esa cosa que está más allá, que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestro ser interior profundo está latente en nosotros, pero no nos está obligando a que lo llamemos, a que le aceptemos, a que lo llamemos, no, sino uno le da campo y él como que se va. Sí, pues, entonces como que, ¿sí me entiende? Porque no, es uno el que llama. Si uno le abre campo en su alma, le hace campito a eso que es. Y esa es la experiencia de lo real, experimentar. Entonces, solo con la disposición pequeña de renunciar a eso que yo estoy aferrado, solo con esa disposición y empezar a trabajar, vienen unas pequeñas experiencias geniales no lo voy a poner sensaciones porque esas sensaciones son re peligrosas en el sentido de trampas, ¿no? Porque la espiritualidad amarrada al mundo de la sensación es otra fantasía. Sí, eso es la sensación de flotar, la sensación de ser superior. Carreta, mentira. Preferiblemente le digo a las personas a las que puedo que el trabajo espiritual es un trabajo de trabajar por los demás, o sea, de currar más todavía por el prójimo, de cultivarme para poder servir a más personas. Entonces no es la de la flotación y tal. Esa es otra trampa que nos pone que tenemos. Y si empiezas a generar canal de comunicación con tu ser, cuando uno lo hace, empieza a manifestarse de unas formas totalmente locas, desquiciadas, hasta que tú te crees que estás loca y tal, y no importa.
vienen muchas manifestaciones ambiguas, inciertas, que uno dice no puede ser, esto no puede ser, esto ni siquiera es que sería muy loco que fuera coincidencia, porque vienen en muchos niveles, ¿no? De muchas formas. Mira. Más ayer, hace 3 días, mira, en la empresa esa donde Cristian trabaja, había un coche. Llevaba 4 meses vendiéndose y no se vendía. Y le dije a mi ser, bueno, padre, si hay que hacer este taller en Barcelona, habilítame el recurso. ¡Pum! 2 días y una persona cercana me dice, le compro el coche en tanto. 2 días. Listo, paren de decir ustedes, ¡ay, qué coincidencia! Bueno, finalmente no importa, ¿no? Les estoy explicando cómo se manifiesta de una forma misteriosa para sí mismo, para uno guardarla, la cosa, ¿no? Bueno, es que yo no le pido para mí, sinceramente, bueno, es claro que si es así, yo no le pido para mí, yo le pido, bueno, padre, si hay que hacer, si es de ley hacer en Barcelona, hágamelo, pero habilíteme el recurso porque ahorita ya estoy patinando, ya me quedan como 300 euros. Y hacer en Barcelona va a ser bajito, 700, 500, bueno, sí, 800 euros por lo menos. Pero ahí llegó. Ahí ya me dijeron, listo, pum, firmado. Bueno, y eso es una pequeña, bueno, parece una cosa, bueno, me han pasado muchas cosas, pero es que no me gusta coger estos talleres de narraciones de mis experiencias, porque se vuelve un show, se vuelve un circo. Y la conexión con nuestro ser es un asunto en el que sí se necesita duda, o sea, se necesita un poquito de fe y trabajo para experimentarlo. Para experimentarse. La duda es, bueno, listo, debe haber algo. El trabajo detona la comunicación. O sea, yo empiezo a hacer algo y le propongo cosas y empieza a manifestarse de una y de otra forma. De una y de otra. Y uno, preferiblemente, callado mientras va experimentando. Mi ser, por ejemplo, se me mete hasta en el móvil, en la computadora, en el ordenador, de unas formas que uno dice, esto es una locura, y de muchas formas. Y así es de misterioso. Lo que sea que ocurra es incontable, la experiencia es intransferible. Cada vez que se cuenta se vuelve un circo, se vuelve, incluso ya sé que estoy manchando vuestras mentes, pero trato de meter ahí de una vez ni me crean ni tal, sino si al que le vibra eso que hay allá más allá y lo quiere experimentar, pues le estoy diciendo renunciar a esa mente y a esa emoción, devela lo que es. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer ya, ¿alguna inquietud más? No. ¿Cuántos somos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pero ayer habías dicho algo sobre el triángulo para poder eliminar estas cosas, que no lo apunté, y es la observación. Los 3 pasos. Pero la observación y lo otro era... Listo, vamos a hablar. Con este triángulo les explico la destrucción de un fenómeno psicológico. Entonces, primero para poder, o sea, la creación y la destrucción, ¿no? Estoy creando destrucción, digamos. Sí. Entonces, ¿qué hago? Primero tengo que tener la idea clara, o sea, tengo que haber observado el yo, conocerle. Si tengo, por ejemplo, un yo que cree que es injusto lo que pasa en Cataluña, voy a poner un ejemplo, es injusto, es una idea que está relacionada con injusticia, por ejemplo, y está aferrada a un montón de otros aspectos. Pero ya la tengo ubicada, tengo que detectarla dentro de mí mismo. Y detectaré dentro de mí mismo todo el componente. O sea, este es detectar dentro de mí mismo estos 3. Por ejemplo, todos los recuerdos, mis ideas nacionalistas, ¿no? Las mías, mis ideas de pertenencia, mis dolores mi frustración, mi rabia. O sea, yo tengo que conocer este triángulo dentro de mí. Y eso es con observación. Observar. ¿Y cuáles son mis actos? ¿No? Quejarme,
refunfuñar de la una, del otro, hasta hacer así, no sé, los actos y las palabras que salen. Una vez que uno conoce ese triángulo, que entonces es la autoobservación, la que va a revelar, sigue el ánimo. Y el ánimo para que se disuelva esa idea, entonces el mecanismo es la reflexión. Con la reflexión es que se disuelve, con la reflexión se resquebraja, ¿sí? Se fragmenta, se agrieta esa idea que veía tan potente. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. España dividida y Cataluña y se arma un país. Entonces uno se va en el tiempo y dice, por ejemplo, voy a poner una idea, es que esto es un asunto muy íntimo, pero la tiro así. Como, bueno, ¿y en 100 años qué? ¿Y es que acaso cuántas veces se ha armado y dividido este pedazo de tierra? ¿Qué? ¿Tan importante? ¡Pum! Eso es una bomba para el concepto, ¿no? Es un ejemplo. Si ven que ahí empieza, es como si uno cogiera una roca y empieza a fragmentarla. Otra idea. Por ejemplo, otra reflexión. Y es que, por ejemplo, es que yo me creo español. Es que yo me creo español, ¿no? ¿Y de dónde salió esa idea? ¿Acaso no es solo una idea? Y entonces voy y recorro, ¿dónde está mi españoleidad? ¿Dónde? ¿En cuál célula de este cuerpo es española? ¿Cuál? No, la célula no puede ser española, colombiana o chilena, ¿no? Es una fantasía mía. Listo. ¿Cuáles de mis pensamientos, emociones y tal es español? No, es un pensamiento, es una emoción. ¿Y el ser, la chispita divina, el espíritu, será que se matriculó con una idea fantasiosa de español? Bueno, no. Entonces, ¿dónde está mi españoleidad? Entonces hago una reflexión. Me subo a una nave espacial y me subo a la luna. Y vuelvo y me pregunto, ¿de qué país soy? Entonces miro la Tierra y digo, bueno, de allá, de España. Bueno, listo. Me voy más lejitos y alcanzo a ver todo el sistema solar. ¿De cuál país eres? Ya como que soy menos español, no soy de ese planeta, soy de la Tierra. Bueno, todavía está matriculado con Tierra. Se va a ver toda la galaxia. Bueno, ¿de qué país eres? Yo creo que por allá hay un planeta. ¿Y la españoleidad qué? Entonces se derrumba la españoleidad dentro de mí. Se derrumba la idea de que es tan importante que un supuesto país dividido hasta dentro del propio hogar no se fraccione un poco más. Hasta que llega un momento de esa reflexión que surge un ánimo, y ese ánimo es la renuncia. Es un ánimo de renuncio a cargar este triángulo. Es una estupidez creerme español, sentir dolor por tal, aferrarme, criticar a mi hermano, tal. O sea, ese triángulo no va a hacer que genere hermandad. ¿Se me entienden? Y entonces ese ánimo revela, eso es una revelación interior. ¿Sí la alcanzan a captar? No sé si alguno sintió que cuando uno ve desde la galaxia, la españoleidad como que se difuminó. Eso es la renuncia, ese es el soltar, ese es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento sin culpa, sino, pues sí, qué tontería. Ese triángulo en el que estoy aferrado, los actos, el hablar y el hacer que pueden salir de ese triángulo no construyen una humanidad armoniosa. ¿Sí me entienden eso o no? O sea, mientras yo tenga rabia, miedo, dolor, tal, y mientras tenga ese concepto nacionalista y tal, todo lo que salga de ahí no va a hacer hermandad. No hace hermandad, no sirve para hermandad, sirve para dividir más. Porque sigo acusando a los malos. Imagínense, los malos y los buenos, ¿no? Los malos son los secesionistas y los buenos somos nosotros. O sea que estoy en el circulito de los buenos. Entonces, el ánimo va a surgir de la reflexión. Cuando uno reflexiona, tiene un ánimo distinto y es,
renunció, suelto, que muera esa idea. Y la creación, entonces se usa el verbo. El verbo es para crear. Habrán escuchado eso de decretar. Pues resulta que cuando uno tiene en este triángulo una idea clara que es dentro de sí mismo, tiene un ánimo que ya surgió distinto, entonces hace una oración. Que podría ser, esa oración podría ser de otra forma, pero fue entregada así. Y se le pide a la fuente esa divina que destruya eso. Que destruya esa creación. Ese pedazo de molécula. Así, en términos de cada uno. Al principio, en términos de cada uno. Ya después, si van conociendo un poco más, pues se le podrá pedir a la parte que corresponde, porque hay una parte específica que se llama la madre tierra. O sea, la madre tierra es la sustancia con la que estamos hechos todos. Y la madre tierra nos da el cuerpo, ¿no? Y nos da la sustancia mental. Y ella tiene el poder. Realmente el poder la tiene la madre tierra. Ustedes van y miran de verdad qué poder tiene uno de verdad. Frente al proceso de un hígado, frente a un riñón, una uña, digamos, frente a la creación del universo, ¿qué poder alcanza a tener uno para crear en cuanto a lo material? Cuando uno va y mira de verdad seriamente, uno solo ha creado yoes. O sea, la creación de uno son conceptos amarrados con emociones. Esa es la creación de uno. La renuncia sin disolución de esa causa sigue siendo una trampa. Sí, es evadir. Y es que posponer, guardar, y entonces se va a repetir. En cambio, si yo hago así como en mi mundo interior, como, ¿sí? Sí, el recuerdo. Sí, claro, sigue. Me tocan ese tema y es como quien le oprime el botón a uno, sale la app, ¡pum!, y vomita todo lo que tenía ahí de turno. Pero si yo le echo un vistazo a todo eso, y es como echarle un vistazo a nuestra habitación oscura, porque es que esto lo que los estoy invitando es meterse dentro de nuestro subconsciente, dentro de nosotros mismos, y empezar con una linternita a mirar un pedacito de la pared, que hay tal, y es otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y entonces en un momento se le echa un vistazo a algo de sí mismo. Pero entonces yo estoy llevando luz a mi oscuridad. Eso es llevar luz a la oscuridad. Abrirle campo a lo que es. Entonces la madre tierra, que es la que realmente tiene el poder, el hijo le pide a la mamá, así como cuando éramos más chiquitos que teníamos miedo y tal, que le pedimos a la mamá. Bueno, esto es un reencuentro con la madre tierra muy hermoso, sinceramente, pero tiene que cada uno vivirlo, porque nosotros no hemos nacido todavía. O sea, nosotros aquí somos unos chiquitos en el vientre de la madre. No hemos nacido, pero no entendemos eso. Somos como un proyecto de hombre, básicamente. Es así, es un proyecto de hombre. Entonces, pero como no entiende lo que es uno, pues, bueno, la enseñanza dice, pídale a su mamá, pídale a la madre tierra, o a la madre divina, la madre más elevada, la parte femenina más elevada, que con su poder elimine esas creaciones y esos tal, y fin. No más, sin más dramas, solo la solicitud. Y el resultado es a las posteriores semanas y meses, porque es que lo que pasa ahí es que hay algo que digiere eso. Me explico. Cuando uno se come esas impresiones de las noticias y de que yo soy español y bueno, cuando se come información, la tiene dentro de sí mismo, pero no la ha digerido. Uno cree que la ha digerido, pero no la ha digerido. Está ahí guardada como un recuerdo. Este proceso que le estoy diciendo es como un tipo de digestión, en la que se saca lo inútil y queda la esencia. Por ejemplo, si yo renuncio a mi españoleidad dentro de mí mismo, sin necesidad de quemar el pasaporte ni meterme en dramas sino simplemente, si alguien dice es que esos españoles de mierda, y yo estoy en paz, entonces no pasa nada. Dentro de mí estoy en paz, pero si tengo que identificarme para comunicarme con los hermanos planetarios, pues no pasa nada. Pero entonces de verdad yo sí renuncié dentro de mí mismo. Detrás de eso hay una revelación, y es la que quede, que yo no se las puedo decir, pero voy a inventarme una palabra para ponerla ahí en ese vacío, y es, por ejemplo,
yo soy del planeta, por ejemplo, que se vuelve cliché y ya uno lo asume intelectualmente, sino la revelación es lo que surge en los procesos de meditación profunda de estos temas, de sí mismo, ¿no? O sea, uno llega a darse cuenta que no es español plenamente, o sea, a realizarlo. Es real que es imposible que sea español, simplemente es una fantasía en mi mente. Es una asociación conceptual que he hecho por unos recuerdos. Se muere la criatura y el alma es reincrustada en otro y ahora es peruano, chileno, etc. Se resume porque nuestra capacidad es de la existencia no más pequeñita la que tenemos. Entonces la revelación es lo que va a quedar cuando uno le da y le da y le da el proceso de muerte. A ver, una vez que has matado un proceso, un yo, te la has cargado, ¿vale? Sin violencia. No les... Hago la acotación de que la violencia es otro yo. Bueno, pues lo envenenas, es igual. Bueno. No, me refiero, no hay posibilidad de recurrir, o sea, de que recurra, de resucite o... Va a venir, sí, me ha pasado y viene la escena de tentación y hay que mantener un continuo estado de vigilia, pero hay un momento en el que ya es inmune. Lo que generalmente ocurre es que la persona con el trabajo que haya alcanzado a hacer muere, o sea, es esto, es desalojada de ese habitáculo y entonces va a mudarse y entra en otro habitáculo, ¿no? Cuando entra en otro habitáculo, resulta que este virus, que es el que les estoy transmitiendo, ya no lo tienen. No tiene la enseñanza, no tiene la teoría. Entonces, cuando la persona pierde la teoría, es como inocente de nuevo, pero tiene una calidad particular, ustedes lo verán. Cuando el niño nace y tiene una calidad. Todos cuando nacemos tenemos una calidad natural. Hay una esencia que no es incorruptible de una forma. Pero cuando empieza, es que tú eres español, es que tú tal, es que tin, es que esto es tuyo, es que esto no te pertenece, es que ton, dile a él, no te dejes golpear, dile que tal, es que tienes que defender tus derechos, es que tal, Nos vamos manchando de nuevo y entonces surge de nuevo la reacción mecánica. Por eso la enseñanza dice que este trabajo propuesto debe hacerse en una existencia. Pero realmente vamos a ensayar muchas existencias. Algo quedará en la esencia, algo que te quedará. Sí queda, claro. Es que tú lo ves cuando viene un niño que tiene unas capacidades particulares, es incorruptible. Esa es una esencia trabajada, que no hay como tentarla. Pero ¿qué pasa? Que es una esencia, pero toda la influencia exterior es potente, es poderosa. Entonces, y la esencia exterior está diseñada para someterla y apagarla, apagarnos. Bueno, es parte del ejercicio. Incluso ustedes verán que esas esencias que vienen no saben cómo tienen esa capacidad, ese nivel. Que esa es la diferencia cuando un diablo como yo está saliendo del hueco y conoce el método y comparte el método saliendo del hueco. Ese es un caso. Y otro es el que tiene una alta vibración pero no sabe cómo la tiene. O tiene un poder y no sabe por qué lo tiene y no se lo puede enseñar a otros. ¿Se han visto? Un lector de cartas no puede habilitarle al otro. Y el que habla con los muertos, que es medium, no sabe cómo habilitarle al otro el método. No sabe por qué es así. Ni idea. El que es músico, que tiene unas habilidades desde los 2 o 3 años, no sabe por qué su esencia es sensible a la música. No sabe. No tiene ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene un estado de ignorancia respecto a sí mismo. Y entonces el chiquito ese que nace con actitudes musicales, de una a la prostitución, de una. Vuelve a ser mejor, concierto allí, concierto allá, le contratamos un manager. Ya, lo metemos en el mundo del espectáculo. Voy a dimitir de abuelo. No me desanime que usted es mi única esperanza. Mentira. Bueno. Tengo una dificultad pequeñita, pero vamos a ver cómo. Y es que tengo un paquete para hacer ejercicio de 13 personas, porque no pensé que fueran ahorita. Entonces vamos a organizarnos en grupos de A2 y de A3 algunos. Y vamos a ver cómo sale. Ya lo hemos hecho eso, ¿no?
Sí, es el que sí, pero es que salió de una forma. Vamos a ver si se afinó la capacidad de observar. Y les voy a pedir una característica especial para este ejercicio ahora. Y es que les voy a pedir que operen en la mitad de la velocidad normal. Operen en la mitad. Así. No, en la mitad. Operen en la mitad de la velocidad normal. Esto significa hablar algo así como estoy hablando. Y esto es un detalle muy clave porque permite ampliar a tope la capacidad de observar. Sin escapatorias. Siempre estamos con esa necesidad que nos escuchen y hablamos rápido. Escucha. Un servicio. Organicémonos de alguna forma. 2, 3. 2 sería 4, 6, 8, 10, 12. Ahí está, perfecto. Así va a quedar ahí. Bueno. Así, mejor háganse con desconocidos. Chicos, ¿se pueden intercambiar? Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, genial. Ah, bueno. Mejor que no. Que no. Es verdad, no, totalmente. Es verdad. Cruz, intercambiémonos con personas desconocidas. Os explico en un momento. ¿Cómo cuesta hablar despacio? ¿Tú tienes tus hojas anteriores? Sí. Hay que más de fácil. Terminé. Bueno, así que ¿boli tienen? Hoy no. Bueno. Ah, no. ¿Tú? Pero a lo mejor hay fuera. Ay, gracias. ¿Qué bolis hacen falta? Aquí, mira. Ahora para que lo necesitamos. Lo voy a buscar, si no. Les explico un momentito. Miren, retomemos. Este triángulo es este mismo. Leer instrucciones. 7 ejercicios distintos. 1, primero hace el ejercicio, uno cualquiera, y luego el otro hace el ejercicio. El mismo ejercicio. De sus hojas. Tú haces uno de estos y anotas al frente lo que dentro de ti ves: mente, emoción, acción. No lo que la otra hace ni nada.
Mientras uno hace el ejercicio, el otro anota detrás, en cualquier triángulo, lo que ve dentro de sí mismo. ¿Entendido? No, Otra vez. Otra vez. Voy a hacerlo con Pablo. Él es Pablo. Él hace el ejercicio. Tiene sus 2 hojas. Cualquiera. Por ejemplo, insultarme. Pablo, al leer, empieza a sentir: ¿cómo voy a insultar a este tío? Duda y empiezo. Pablo empieza. Pablo anota en su triángulo: miedo, angustia, absurdo y renuncia. No insulta. Su acción se llama omisión. Es un tipo de acción. Eso lo hizo Pablo en su ejercicio, ¿sí? Eso está claro. El triángulo es para Pablo. Él lo hizo en su hoja, ¿sí? Mientras, en el caso de que Pablo lograra tener el coraje de insultarme, yo en mis 2 hojas, como este no es mi ejercicio, cojo cualquiera de estos triángulos, cualquiera, y observo dentro de mí si logro captar una emoción, un pensamiento o una acción, o una palabra dentro de mí, como el insultado. En una hoja cualquiera. Eso, lo que sea. Dentro de mí. ¿Ahí está claro? Otra vez. Si quieres, otra vez, no importa. Otra vez. Vamos otra vez. Ven. Tus hojas. Listo. No importa. Ah, bueno. Otra vez. Leo bien esto y me preparo para el 50% de la velocidad. A Cristian le sale un ejercicio que es darle un beso al compañero. Siento, pienso. Yo también pienso. A ella le está saliendo algo, pero tú no lo has visto. Yo no lo he visto, pero yo ya, aunque él no lo ha leído, yo puedo estar a saber lo que está pasando. Podría sentir inquietud, curiosidad, intriga. Esa ya está lista. Eso ya forma parte del Ya triángulo. es anotar, ya pensar que Listo. Yo, dentro de mí, es su silencio. en mi triángulo puede surgir un concepto como: es un juego, dale. Es un concepto, es una justificación mental. Y él me está mirando y yo puedo estar pensando dentro de mis juicios, dentro de mis cosas. Y mi acción es, ¡pum!, me tiro. Después vuelvo y siento algo. Cuando lo di, sentí nervios, tal, lo que sienta. Y ella sintió lo que sintió dentro de ella ante mi inesperado acto. Y ella miró dentro de sí misma y yo miré dentro de mí mismo. No es mirarle al otro. Y ahora terminó ese ejercicio. Ahora yo soy el pasivo, ¿no? Ahora ella hace el ejercicio. Selecciona uno. Yo soy el objeto pasivo y cojo un triángulo pasivo. Estos son los triángulos pasivos. Y entonces cojo cualquiera y me alisto a observarme. Y ella cogerá, reflexionará si lo hace o no, porque podría pasar. No tiene que hacerlo. Hay cosas que no podría hacer uno, ¿no? Por vergüenza, por miedo, pero si las vio, sirvió. Para identificar que no soy capaz porque me está impidiendo un miedo o vergüenza o tal. Pero estoy viendo cómo una emoción detiene mi obrar.
y hará lo que haga y yo en mi triángulo pasivo anoto lo que sea de mis observaciones de mí mismo. ¿Vamos? Creo que sí. ¿Dudas? Vamos. Ya está. Yo ya he hecho mucho ejercicio. Sigue. ¿Me podrías cambiar de pareja? No. Muy rápido. Están hablando muy rápido todos. Impaciencia. Cuando uno le tiene que hablar despacio le da impaciencia. ¿Eh? Impaciencia. Bueno, vamos a dejar ahí. Muy poco tiempo. Es que con lo de hablar, ¿Qué os gustaría destacar del ejercicio? Y hay dos observaciones. Poco tiempo, es una observación. Complicado. Claro. Ahora, de sí mismos. Dificultad. Ella se la vocera de todos. ¿Qué? ¿Quieres la voz de todos? Que sabe de todos. ¿Alguna otra? Duda, mucha duda. Por lo menos en decir por cuál se empieza. Eso es una duda. Duda. Reconocer la emoción. El que menos Dificultad en reconocer la emoción. Pero hermano, el que menos Tú sentiste pudor. Interesante, pudor. A mí reconocer la idea. Reconocer el concepto. No, en algunas la incomodidad. Incomodidad. Cuando te ningunearon. Sí, sí. Y genial. Son unas preguntas que digo yo. Pero no fue o sea, no he entendido Para- la primera que te dije. Ah, ¿no viste? No la entendí. Cuando ella pidió cambio de pareja, Era un ejercicio mío. era un ejercicio para que tú te sintieras ninguneado. Ah, sí, no, sí, claro. Ahora ya se va a cambiar. Que yo miraba y digo, pero si no hay nadie más. Se le comió todo. No, la verdad, es muy buena actriz, o no sé, porque sí hubo cosas que sí me incomodaron de verdad, o sea, decirlo. Y a mí también, o sea, Y digo yo, todo ha quedado grabado, que sepa. No, pero eso no está grabando. Ahorita puse este nomás, un poquitito. Por lo menos, ¿no? No, es esta la vez. Vale. Bueno, genial. ¿Alguna otra de sí mismos? Este pequeño ejercicio. Simpatía. Simpatía. No simpático. Ya tenemos bastante información sobre. Y su relato de mismo, muy corto, muy pocas palabras. Pero ahí me ha suscitado envidia. Envidia, excelente. Ser capaz de verlo. Mire, este ejercicio no podría salir mal ni bien. Es un ejercicio que arroja una experiencia. La experiencia es esa misma. Dificultad al conocerme, dificultad al bajar la velocidad en la operación, incapacidad de etiquetar emociones, pensamientos. Esto es como
meterse a diagnosticar un aparato nuevo, una máquina extraña, un aparato desconocido por nosotros mismos, que está operando a una velocidad. Pues algo positivo, a mí me parece que, y en comparación con la otra vez, el resto de vosotros lo hemos hecho 2 veces, a mí me parece que hablar más despacio, yo voy a acelerar, me permite darme cuenta, pararme a escucharme, y luego me he dado cuenta que al repetirlo por segunda vez, mi percepción ha cambiado. Es decir, que puede haber un posible aprendizaje de cuando me paro, me doy cuenta y me digo, pues supongo que si repito esto, hasta decidir ir más allá, al final se va a interiorizar. O sea, que es una verdad que no te da tiempo, es todo muy rápido, entre las risas, que no metes a gente, que... Otro resultado, otra experiencia, y es un pequeño incremento en la capacidad de observar, con un segundo ejercicio en una diferencia de 3 días, de jueves a lunes, de sábado. ¿El viernes fue? De viernes a lunes. Ya hubo detección de la propia capacidad. Eso es genial. Y además también la dificultad de a veces diferenciar entre idea y sensación y sentimiento. Es complicado, ¿verdad? Es una de las dificultades. Porque no sabes qué es la que lleva, cuál es la raíz de cuál es la que te es complicado. Como la práctica es la que hace al maestro, el ejercicio de conocerse a sí mismo se perfecciona con la práctica en la vida cotidiana. Entrando a un bar, viendo popo de perro, que me ninguneen, que no me abran la puerta rápido, que no encuentre tal cosa. Eso es conocerse. Conocerse desde la parte de cada instante. Estoy recordando, estoy proyectando, tengo una ilusión. Eso es eso. Esto permite iniciar a hacer un pequeño mapa que se va ampliando a medida que se va ejerciendo la observación. Que hoy reflexión y oración, no pasa nada. Estamos empezando a la primera parte, ser capaz en próximos días de observarse. Encender algo que permite observar el pensamiento y experimentar que el pensamiento es algo que surge y que se va. La emoción surge y se va. No es permanente, es cambiante. Esa es una experiencia sencilla pero reveladora. Lo que yo tuve una sensación de empatía y una sensación de expansión tremenda. Pues genial. Bueno, pues eso era hasta este instante. Si quieren, vamos a hacer una pequeña... No, es que esto que ha dicho ella, que yo he sentido una sensación de expansión y de empatía, eso también es un sentimiento. También hay que quitarlo. Es que eso es mi... Listo, genial pregunta. Te voy a dar una respuesta dura y es no confiar en sí mismo, nunca. No confiar en ti mismo. Sí, porque uno en principio es todo un engaño, va parado dentro de sí mismo. Y si no, mira, si uno no se cree bueno. Yo sé, pero duro, pero útil. Porque toda vez que yo me sienta un poquito bueno, es una tentación de orgullo. Cierto, vale, es así. Entonces, si yo me siento como que muy bien, ya me estoy iluminando. Ya estoy en otro nivel. Y además yo me creo dueño del resultado. Otro riesgo en las percepciones. Creer que uno es dueño del resultado del trabajo.
porque hay un mecanismo natural de adquirir. Ejemplo, nos creemos dueños de la máquina, ¿no? Y de quién es de verdad. Pero la adquirimos. Adquirimos la propiedad sobre las personas que nos rodean mecánicamente. Le ponemos la etiqueta mí. Tú no puedes, tú deberías, es que esto no, tienes que comer, no puedes hacer esto. Es que esto es terrible. ¿Por qué? Entonces, es un proceso que se llama apropiación o adquisición. En algún momento se sentará uno ante sí mismo a abrir la hoja y hacerle el currículo a ese yo. El yo adquiero. Porque si uno sigue adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo, pues se sigue engordando. Y somos como un contenedor que se ha llenado y llenado, pero no conocemos la llave de evacuación. Acumulamos y acumulamos, y la evacuación. Entonces la evacuación es la comprensión. Comprendo esto y veo cómo se va, o sea, cómo se disuelve. Yo no soy español, ni colombiano, ni nada. Ya, soy más libre. La realidad ante esa muerte del yo soy español es cierta libertad. Y la realidad, o sea, lo real ante toda la muerte es la libertad. Toda muerte trae una libertad. Siempre. Muere un concepto. Ya no era así o así. Muere una emoción. Alivio. Todo lo que muera dentro de uno, hasta esos yoes buenos, traen otra realidad y otras. O sea, es una renuncia a todo. Pero queda algo real, queda una fuerza que uno la va a ir conociendo. Y el miedo a quedarse vacío, otro yo. Bueno, si les parece, para cerrar voy a hacer una pequeña oración, una pequeña relajación, porque ya está tarde y nos go. Bueno, vamos a solo concentrarnos en la respiración del organismo material, percibiendo cómo entran átomos y moléculas al servicio del mismo y salen otras que ya prestaron el servicio. Ponemos ahora atención a los sonidos, centrándonos en el corazón. Identificamos cada sonido y lo dejamos que pase, hasta percatarnos del sonido del silencio. Vamos ahora a imaginarnos una chispita de luz en el pulgar del pie derecho que disuelve como arena la estructura y lo deja como un plasma. Ahora en el índice, medio, anular,
meñique. Visualizamos el talón, la planta, el empeine, la antepierna, pantorrilla. Vemos cómo se van disolviendo como arena que se lleva el viento. Rodilla, pierna completa. Pulgar, pie izquierdo. Índice, medio, anular, meñique, planta, talón, antepierna, rodilla, pierna completa, pulgar, mano derecha, índice, medio, anular, meñique, palma, muñeca, antebrazo, brazo completo, pulgar, mano izquierda, índice, medio, anular, meñique, palma, antebrazo, brazo. Órganos sexuales interiores y exteriores, el culo, espalda, hombros se relajan, pecho, vientre, todos los órganos internos se disuelven, músculos, tendones, nervios, toda la caja torácica se disuelve, labios, lengua, mandíbula, nariz, frente, sien, párpados, cuello, orejas, nuca, piel, músculos, tendones, nervios, cráneo y el cerebro. Ahora vamos a volver y empezamos a mover las puntas de los dedos y nos percatamos de lo relajado que está el cuerpo, cómo comienza a activarse, poniéndole atención plena. Y ya volvemos. Este ejercicio se llama relajación y permite calmar mente, emoción y cuerpo para poder entrar de una forma mucho más sencilla a la meditación. Pueden repetir en cualquier momento y ya después se vuelve, en un minuto viene esa calma y esa tranquilidad en el exterior para poder
hacer más ejercicios en el interior. Bueno chicos, pues eso era hasta hoy, así que los que puedan volver mañana, bien. Y si no, ahí en el website está toda la información para que el que quiera estudiar. Bueno, quedamos.